Yo sé que el Día del Padre es un poco neurálgico para algunos. Y es triste ver que el Día del Padre, para muchos, se convierte en un día de tristeza, se convierte en un día de recordar los rencores incluso. Y tenemos que reconocer que estamos en una sociedad donde es muy común los padres irresponsables, donde es muy común los padres que no se hicieron cargo de sus niños, de sus hijos. Y debido a esta repetición de conducta en la sociedad con respecto a los padres, muchos han adoptado una posición con respecto al padre de decir, padre es cualquiera, pero madre solo hay una. ¿Han escuchado dicho como eso? Ok. Padre es cualquiera, pero madre solo hay una. Y bueno, y tenemos a las mamás luchonas. ¿Dónde están las mamás luchonas aquí? Que dicen, yo soy padre y madre. ¿Sí o no? ¿Verdad que hay mujeres que dicen, yo soy padre y madre? Y es muy común que estas expresiones en nuestra sociedad sean aplaudidas. Eso de que padre es cualquiera, no te atrevas a celebrar el Día del Padre. Si te atreves a celebrar el Día del Padre es demasiado descaro. ¿Por qué? También he visto cosas como esa, ¿no? Mire, celebrando el Día del Padre, aquel que ni siquiera está pendiente de su hijo. Entonces son muchas cosas que vemos en la sociedad con respecto a la paternidad, que se ponen como que a flor de piel. Es una fecha donde hay muchas, quizás, heridas que salen a flote. Y es una gran realidad. Y yo he hablado con ustedes de eso, que una sociedad matricentrada, una sociedad fuera del diseño, en donde no es el hombre la cabeza, sino que es la mujer la cabeza, es decir, una sociedad centrada en la mujer, cría como consecuencia hombres machistas. Y eso es un círculo vicioso. Y esto estoy hablando partiendo de un estudio sociológico, no estoy hablando de una posición espiritual mía, no. Esto es un estudio sociológico que dice, nuestra sociedad, ¿sí? Nuestra sociedad es matricentrada, es centrada en la madre. Y el hombre tiende a descuidarse, el hombre tiende a no asumir sus roles, el hombre tiende a no ser cabeza, porque la cabeza, la que lleva los pantalones en la casa es... Aleluya, aplauda a la mujer y repréndala de una vez. Y eso es así en nuestra sociedad. Ojo, no está bien, no está bien, está fuera de diseño. Pero eso es, tristemente, es así. La que lleva los pantalones en los hogares venezolanos, por decirlo de manera general, generalmente es la mujer. El hombre pega unos gritos y pa, y hace, tira la puerta, pero al final hace lo que la mujer dice. Una sociedad centrada en la mujer, centrada en la madre. Amados hermanos, eso es antibíblico. Si usted está viviendo bajo el diseño del mundo, en donde la que manda es la mujer y los pantalones los lleva la mujer, déjeme decirle que está viviendo en un diseño fuera del diseño original. No es el diseño de Dios para la familia. El diseño de Dios para la familia es que el hombre esté conectado con Él y que el hombre sea la cabeza. Dios, el hombre y la mujer.
Ese es el orden bíblico. Pero se necesita entonces que el hombre esté alineado con Dios para que le brinde a su familia lo que debe brindarle como una cabeza saludable. ¿Cuántas cabezas saludables hay aquí? Hombres saludables que dirigen a su familia con el diseño de Dios. Levante la mano por fe, los que están así con la mano abajo. Levante y diga amén. Porque nosotros no estamos bajo el diseño de este mundo. Nosotros estamos bajo el diseño de Dios. Ahora, la ausencia del padre no es cualquier cosa, mis hermanos. En el desarrollo psicoevolutivo del niño hay muchas carencias, porque el rol del padre permite el desarrollo de la autonomía y la independencia del niño. La autonomía y la independencia del niño, el padre forma un papel importante en la formación de la autonomía, en el desarrollo de la independencia de un niño. La regulación emocional. Un niño saludable emocionalmente necesita a su papá, a su mamá también, hermano. Pero hoy estamos en el Día del Padre, ¿ok? No, y la mamá también. Sí, ya hablamos de las madres en el Día de las Madres. Hoy estamos en el Día del Padre. Entonces, en el desarrollo de un niño, la mamá es importantísima, es vital, ¿sí? Pero hoy estoy hablando de que se le ha dado poca importancia, se ha despreciado por la tendencia social que ocurre con los padres que abandonan, que los padres que no están presentes, que los padres sustitutos, que llega uno y llega el otro y tienen como 1000 papás. Eso es una tendencia, pero es un error creer que padre es cualquiera, es un error creer que la madre es la más importante y no importa el padre. El padre forma un rol. Tiene un rol importantísimo en el desarrollo del ser, en el desarrollo del niño. Dicho por la ciencia, dicho por la psicología evolutiva. ¿Sí? Estoy dando argumentos científicos comprobados por la psicología evolutiva que respaldan el diseño original. Entonces, por algo el Señor constituyó padre y madre. La identificación de los roles de género. Roles de género. ¿Sí? Que el niño sepa su identidad en cuanto a su género. ¿Por qué usted cree que hay tanta decadencia con este tema de los géneros? Y ahora hay gente que son transgéneros. ¿Sí? Hay personas que dicen, no, yo soy pájaro. Y sí, son pájaros. En su mente, claro. Y en una sociedad que los apruebe le dice, sí, son pájaros. Hay que respetarlo y hay que darle al piste. Me casé con un perro. Y cosas como esas que estamos viendo hoy. Pero cuando vemos que la psicología evolutiva dice, el padre ayuda a la formación saludable del rol de género, de la identidad de género del niño. Es decir, tener un padre y una madre y tener el padre con sus características masculinas como tal, ayudan al niño a afianzar su identidad. Estamos viendo, entonces, ¿por qué hay tanta decadencia? ¿Por qué hay tantas locuras hoy día? Y claro, suena rudo, ¿no? Decir, bueno, aquí tenemos un poco de muchachos que no tuvieron padres presentes. Es como que suena así como despectivo, pero es el producto de un diseño fracturado, de un diseño satánico que se filtró dentro de la familia. Y ahora vemos dos mujeres, una papá y otra mamá, pero son dos mujeres.
En nuestra sociedad, yo las he visto, hermanos. He visto 2 mujeres criando un niño. Y el niño, ¿qué tendencia tiene con 4 añitos? Amanerado. Ya el niño está amanerado. Ya el niño se está inclinando hacia una vertiente, hacia una posición. ¿Por qué? Porque lo están criando 2 mujeres, lo están criando fuera del diseño original. Y vemos la decadencia. Por eso yo quiero que si usted tiene a su esposo, si usted tiene al papá de su hijo, de su hija, aquí cerca, los padres que están aquí, que vinieron hoy, los padres, sepan que son muy importantes, que son muy valiosos, que su papel en la crianza de su niño, de su niña, no lo puede sustituir nadie. Que ustedes juegan un rol vital en la crianza de su hijo. Así que nosotros somos de los que asumimos con responsabilidad nuestro papel, porque entendemos la importancia. Y yo quiero que hoy alabemos al Señor por esos hombres responsables, esos hombres preocupados, esos hombres comprometidos, esos hombres que asumen su rol y sacan al frente de su familia. Denle un aplauso al Señor por esos hombres que están aquí hoy. Padres comprometidos. La resolución de conflictos, el establecimiento de límites y estructura, el fomento de la seguridad y la exploración, la influencia en el rendimiento académico y la motivación en el ámbito académico. Todo eso forma parte de lo que produce la presencia positiva de un padre en la crianza de un niño. Mis amados hermanos, no podemos ignorar que los padres, así como las madres, son muy importantes. Los padres también tienen un rol vital. Aunque la sociedad nos quiera decir, no, padres cualquiera. Usted sabe ya, no dicho por mí, dicho por la ciencia y dicho por la palabra de Dios, un padre es de vital importancia en el desarrollo psicoevolutivo de un niño. Así que si usted y yo hemos bajado la guardia en algún momento, si usted y yo, padres, hemos bajado la guardia en algún momento, hoy el Señor te está instando a que te levantes y tomemos la responsabilidad que nos corresponde como padres. ¿Cuántos padres comprometidos hay aquí? Bien, levante la mano. Aleluya. Ahí me están asustando. Yo quiero que veamos algunas características de un padre que asumió una responsabilidad súper importante y que él tiene algunas características que nosotros como padres debemos tener. Y no es nada más y nada menos que el Padre de Jesús. ¿Quién es el Padre de Jesús? Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo. Pero yo me refiero al Padre terrenal, al que lo crió terrenalmente, al que lo guió como niño, al que le enseñó un oficio y al que la gente decía el hijo del carpintero. ¿Quién era el padre terrenal? Y José, hermanos, sin ser el padre biológico, sin haber engendrado, él estaba ya por casarse con María y le tocó esa bendición. Le tocó esa bendición sobrenatural de ser la figura paterna en la tierra, nada más y nada menos que del Hijo de Dios. Qué hermoso, ¿no? Ustedes se han preguntado y se han puesto a pensar, ¿qué hubiese hecho yo? Los que están pronto a casarse. Ay, Dios mío, ¿usted se imagina ese papel? Vamos a leer Mateo, capítulo 1, del versículo 18 al 24, para que veamos algo de la historia. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María
estaba desposada con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, Mateo 1, voy por el 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Hermanos, vemos a un José que asume la responsabilidad de continuar un compromiso, de casarse con una mujer embarazada del Espíritu Santo. Eso dicho hoy es así como que, ¿quién aceptaría ese compromiso? Es fuerte, ¿no? Pero vemos a un hombre que le tocó, bueno, solo que se le apareció el ángel. ¿Sí? Solo que se nos aparezca un ángel, ¿verdad? Y nos hable, porque de otra forma no acepto. Pero a José se le apareció el ángel y él dijo: yo acepto. Una característica que vemos entonces de José es que fue un hombre de fe. Y antes de ver que es un hombre de fe, vemos en el versículo 19 que dice: José, su marido, como era justo, no quería infamarla. O sea, antes de que se le apareciera el ángel, José actuó según la justicia y la piedad y dijo: no quería infamarla. José era un hombre justo. Cuando hablamos de justo, es un hombre piadoso, es decir, un hombre que seguía los preceptos establecidos por Dios, seguía la ley de Moisés, dicen algunos. José era un hombre que seguía la palabra de Dios dada hasta ese momento. José era un hombre que caminaba conforme a los principios de Dios y era un hombre de buen corazón, un hombre justo. ¿Ok? Entonces, José tenía una característica, y es que era un hombre que se movía por la palabra dada hasta ese momento. Era un hombre piadoso, era un hombre justo, y no quiso exponer a María. Un hombre justo, un hombre obediente a la ley, un hombre piadoso. Hermanos, ¿cree usted que esa característica es importante hoy en los padres? Hombres justos. Bueno, pastor, pero justo no hay ni uno. O sea, me refiero a la sección de la palabra con respecto a hombres que siguen la justicia del Señor y hombres que siguen la palabra del Señor. ¿Ok? Hombres que se esfuerzan por obedecer, son hombres piadosos, la palabra del Señor. Entonces, José tenía esa característica. Y yo creo que usted y yo como padres, muchos errores nos vamos a evitar, muchos peligros de la paternidad nos vamos a saltar o los vamos a afrontar de una mejor manera si nosotros somos hombres piadosos, hombres que se mueven conforme a la justicia divina, hombres que se mueven según el perfil
de Dios, según el criterio bíblico. Que no nos movemos por otra cosa, sino que nuestra guía es Dios y su palabra. Se necesitan cabezas de hogares, se necesitan hombres que direccionen a su familia y que tomen las decisiones de su familia dirigidos por la justicia de Dios, dirigidos por la palabra de Dios. Porque muchos errores garrafales que vemos, desfalcos, empresas quebradas, familias fracturadas, familias disfuncionales, tristemente nosotros como hombres debemos reconocer que muchas cosas garrafales que le ocurren a la familia es porque nosotros los hombres tomamos la iniciativa, porque eso sí tenemos nosotros somos así para adelante, por no decir impulsivos, o sea, nosotros tomamos la decisión y ¡pam! Y cuando, no, fui yo. ¿Y quién hizo esto? No, lo que pasa es que yo invertí en los ahorros porque había una oportunidad importante y yo lo vi y entonces, bueno, yo me lancé y no te dije nada, pero bueno, ahora no lo robaron, pero ahora es que te digo. Sí, ¿han visto casos así? De muchas familias en situaciones de decadencia por una mala decisión tomada por nosotros los hombres. Pero si nosotros tenemos la característica de ser hombres piadosos, de ser hombres que se mueven conforme a la palabra de Dios, vamos a evitarnos muchos de esos problemas. Por eso como hombres, como padres de la mano de Dios, nosotros tenemos la característica de que caminamos conforme a la palabra de Dios, que las decisiones importantes las filtramos por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no tenía esa característica, yo le pido que usted levante sus manos y reciba de parte del Señor y diga, Señor, yo voy a caminar. Vamos todos ahí, levante su mano y diga, Señor, yo voy a caminar conforme a tu palabra. Señor, las decisiones importantes para mi hija, para mi hijo, para mi familia, yo las voy a tomar primero consultándote a ti y a tu palabra, porque yo quiero moverme en tu justicia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hombres justos, hombres de justicia, son hombres que se mueven en fe. Vemos a un José justo, obediente a la ley, pero también un hombre de fe. Porque fíjense que el ángel se le apareció y al parecer fue en un sueño. Porque dice cuando despertó del sueño, lo leyeron, ¿verdad? A lo mejor si hubiese sido yo me levanto reprendiendo. Tuve un ataque. Tuve un ataque espiritual y empezamos a reprender. O sea, hermano, porque pónganse en el papel. Cásate con una mujer que está preñada, que es virgen. ¿Qué? Ese cuento no me lo creo yo. Y hoy día decimos la Virgen María, pues. Pero bueno, en ese caso sí era literalmente la Virgen María. Pero vemos que José fue un hombre de fe. Un hombre que creyó la palabra de Dios, la revelación del Señor. Él la creyó y él se movió. Una fe que mueve a la acción, disposición a hacer la voluntad de Dios. Un hombre de fe y disposición de hacer la voluntad de Dios. Es la siguiente característica que yo quiero que nosotros como hombres resaltemos y tengamos. Que seamos hombres de fe, es decir, que confiamos en el Señor, que creemos lo que Él dice, aunque nos parezca absurdo, aunque nos parezca ilógico, hermanos, porque muchas veces nos estamos metiendo en problemas porque nos parece ilógico lo que Dios nos está mandando a hacer y decidimos hacer lo que a nuestros ojos le parece que está bien. Pero si Dios te está diciendo algo, si Dios te está mandando a hacer algo, si Dios nos está dando una palabra clara con respecto a cómo debemos criar a nuestra familia, cómo debemos guiar a nuestra familia, cómo debemos movernos, amados hermanos, el dólar nos dice otra cosa.
En Binance está en 138. Pero el BCB, ¿en cuánto está el BCB? 102. Hermanos, no sé, no importa en cuándo esté. La cosa es que muchas veces los números nos dicen cosas. Los números nos mandan a actuar de una manera, porque es lo lógico, porque es lo matemático, porque es lo comprobable. Pero lo que Dios me ha dicho es más certero que los números. Lo que Dios me ha dicho es más verídico que los números, porque Él es un Dios que todo lo puede, porque Él es un Dios sobrenatural, porque lo que Él ha dicho se va a cumplir, porque su palabra permanece para siempre, porque todas sus promesas en Cristo son sí, amén. Aleluya. Pero diga, pero requiero de fe. Requiero de fe. Requiero del escudo de la fe. Requiero de esa confianza para yo moverme en lo sobrenatural. Hermanos, José se movió en lo sobrenatural. Y fíjense que aceptó y duró 9 meses. Se casó 9 meses. Casado. Sin conocer a su mujer. Ojo, dice que antes de que el niño naciera no la conoció. Es decir, después que nació, sí la conoció. La Virgen María dejó de ser virgen. Pero bueno, ese no es el tema hoy, ¿no? Lo cierto es que la Biblia dice que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Ese es el versículo 25. La Dios habla hoy, dice, y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio luz a su hijo. Entonces, hermanos, ese nivel de poder casarse, aceptar la palabra de Dios, de abstenerse por 9 meses siendo ya su mujer. Definitivamente José fue un hombre de fe, fue un hombre respetado, con disposición a hacer y seguir la voluntad de Dios. El santo era José. No puedo decir nada ahora. Uno lo ve hoy día, oye, José de verdad que un tipazo, ¿no? De hecho, hay algunos estudios, hermanos, que dicen que José murió, ¿sí? Que José murió en la adolescencia de Jesús. Esos son algunos estudios, algunas hipótesis. ¿Por qué? Porque él no estuvo en la muerte de Jesús. Y cuando el Señor Jesús le dijo a Juan que cuidara de su mamá, ¿dónde estaba José? Y hasta el relato de Jesús en el templo, a los 12 años, hasta ahí sale José. Luego en el resto de la historia bíblica, José no aparece por ningún lado. Ojo, esta es una hipótesis, con datos interesantes, y muchos historiadores serios de la iglesia dicen que lo más probable es que José murió de una enfermedad, que José partió de la tierra en la adolescencia del Señor Jesús. Cierro paréntesis y repito, eso es una hipótesis que es interesante y que tiene bastante credibilidad. Sin embargo, usted y yo podemos investigar con más certeza, pero es una hipótesis muy interesante. Lo cierto es que José se movió en fe y disposición a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos padres hay aquí así? Hermano, no me asusten las mujeres, no, levántenle la mano al hombre, no la levante usted, levántele la mano al hombre que está a su lado.
hombres de fe, claro, usted se pone a ver, no, mira, esto, todo lo que hizo José, dije, no, oye, yo como que a mí me falta. Pero ese es el reto, ¿no? Ese es el reto de saber que como padres, hoy debemos ser hombres que nos movamos conforme a lo que dice Dios, pero con fe, necesitamos esa convicción, necesitamos esa certeza para accionar conforme a la voluntad de Dios, aunque la tasa paralela que ya no existe nos diga lo contrario. Aunque los dólares nos digan lo contrario, aunque la economía nos diga lo contrario, yo no me voy a mover por lo que me están diciendo la sociedad. Mira, vamos a apedrearla. Vamos a apedrearla. Vamos a entrégala. No, yo me voy a mover conforme a lo que Dios dijo. Yo me voy a mover en fe, con disposición a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos hombres hay aquí entonces así? Amén. Hermanos, en el versículo 20 vemos que José, pensando en eso, un ángel se le aparece. Pero en el versículo 19 vemos que él ya había recibido la noticia. Ya María le había dicho. Y él estaba así como que procesando. Yo le pregunto, ¿qué hubiese hecho usted, hermano? ¿Cuántos están casados aquí? ¿Cuántos están casados? Vamos a hacer ese ejemplo. Usted está desposado, usted ya le entregó el anillo de compromiso. Usted le entregó su anillo de compromiso. Está esperando, ya esa es su mujer, aunque no se conocen, no han tenido relaciones, pero ya hay un compromiso serio de que esa es su mujer. No la ha desposado todavía, pero ya está comprometido. ¿Ok? En esa espera, su mujer le dice, te tengo que decir algo. Muy importante. Estoy embarazada. Hermano, ¿cómo lo tomaría usted? ¿Dónde está el desgraciado para matarlo? ¿Verdad que sí? O sea, uno de una vez actúa, piensa, hermano, es una noticia muy fuerte. Como hombre, nosotros lo pensamos y ¿cómo? No me hables más, no quiero saber más nada de ti. No me dirijas más la palabra. Chao. Claro, ¿por qué? Porque es tu prometida, que es señorita, que ya se van a casar, pero es señorita y de repente te sale, mi amor, estoy embarazada. Yo, ¿cómo que embarazada? Si todavía no nos hemos casado, todavía no ha pasado nada entre tú y yo. Es una noticia bastante fuerte, hermanos. Y José estaba meditando en esto y humanamente él dijo, bueno, yo no acepto esto. Pero él no se fue a la primera. Y aquí una característica que quiero resaltar de José, el dominio propio y la prudencia de José. Hermanos, esto es algo que hay que recalcar. Porque cualquiera de nosotros le hubiese dejado de hablar y no hubiese terminado que hablara. Y en aquella cultura que a las mujeres que cometían adulterio o violaban el pacto de desposamiento, eran apedreadas. En esa cultura, María fácilmente, José la agarraba, la sacaba, la exponía públicamente y la apedreaban, hermanos. La mataban, la lapidaban a piedra. José tenía esa potestad. ¿Pero qué lo movió a él? Él amaba a esa mujer. El amor. Él la amaba. Él no le creyó. Él no le creyó de que cómo es eso que el Espíritu Santo, que el Señor. Pero el amor y el dominio propio, él no actuó a la primera. Y salió y la agarró por los moños y la sacó que la apedrearan. Él estaba pensando y meditando para dejarla
secretamente. Es decir, él no se iba a comer el cuento, pero tampoco quería que la mataran. Entonces él la iba a dejar secretamente. ¿Ven el dominio propio de José? ¿Ven el dominio propio de José? Hermano, póngase en el papel de José y diga, sí, lo veo. Porque usted y yo, si nos dan esa noticia, nosotros probablemente, y esa es una de las cosas que quiero que veamos, que muchas veces nosotros, por actuar a la primera, por no pensar, por no meditar, José se sentó a meditar, a tomar una decisión. Nosotros muchas veces cometemos errores porque se nos vuelan los tapones y somos muy impulsivos. Y vamos y gritamos y decimos, soltamos las manos. Se nos vuelan los tapones y vamos y hacemos cosas que no debemos hacer. ¿Por qué? Porque nos dejamos dominar por una mala noticia, porque nos dejamos dominar por una rabia, porque nos dejamos dominar por un impulso que nos movió. ¿Cuántas veces usted se ha movido por un impulso de un enojo, de una rabia, de una molestia? ¿Verdad que sí? Pero el que tiene al Espíritu Santo tiene dominio propio. José nos dejó ejemplo de dominio propio, de control, de no dejarse llevar por una noticia, sino meditar. Hermanos, como hombres necesitamos este dominio propio. Hay noticias que te van a sorprender, pero no te vayas a la primera. Muchas veces es una parte de la noticia. A veces hace falta ver la otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda era que el ángel se le apareció a José. La otra cara de la moneda fue que el ángel se le apareció para confirmar lo que su esposa le había dicho. Como padres necesitamos el dominio propio, no actuar a la primera. Para ser mejores padres, hermanos, les pido, no actuemos a la primera. Cuando usted esté enojado, esté molesto, espere que los ánimos se aplaquen y se calmen para usted después con cordura tomar una decisión. Hay un dicho, un consejo popular que dice, no tomes decisiones ni enamorado ni molesto. ¿Sí? Eso es un dicho popular. Porque la gente cuando está en la etapa del enamoramiento, sí, es conocido como los primeros 2 años en donde químicamente están ocurriendo mariposas, vuelan, dinosaurios, una cosa, la piel de gallina. Allí nuestros sentidos están alterados. Nosotros no le vemos defecto. Pero cuando pasan los 2 años, oye, ¿y ese lunar? Ese siempre lo he tenido, ese es de nacimiento. Oye, yo no te lo había visto. Ah, ya se le están aclarando la vista, está pasando la etapa del enamoramiento. Lo cierto es que lo que quiere decir este proverbio popular es que cuando tu estado esté alterado por una emoción muy fuerte, no tomes decisiones importantes, porque vas a tomar decisiones en base a la emoción que te está alterando los sentidos. En este caso, quiero que la apliquemos al dominio propio que tuvo José, que no tomó una decisión a la primera, sino que se sentó y decidió secretamente dejar a su mujer. Diga dominio propio. Ayúdanos, Señor, a tener el dominio propio que necesitamos para afrontar cada decisión en mi día a día. Cuando nace el niño, a José le toca fuerte, hermanos. Le toca huir de Herodes. Y muchas veces menospreciamos el trabajo de José, pero hermano, fue José quien protegió. ¿Sí? Fue José quien protegió a su mujer embarazada, ya a término con esa barrigota. Y la vemos por allí en los pesebres con el burro.
en las películas y la vemos por allí caminando, pidiendo habitación. Y muchas veces en esas películas, en esas cosas, José está como en un segundo plano, ¿no les parece? A José lo vemos como en un segundo plano y vemos más al burro que a José. A la vaca, a los animales, los vemos más que a José. Pero yo quiero que usted y yo veamos hoy el rol de protector que tuvo José para salir con su familia huyendo de un emperador, huyendo de un gobernante. Hermanos, José fue el tipo que protegió a su familia. Y los hombres, los padres, somos llamados a proteger a nuestra familia. Si nosotros tenemos que ponernos en riesgo nosotros para que nuestra esposa y mi esposa y mi hija, si yo tengo, voy a hacerlo en términos personal, si yo tengo que ponerme en riesgo para que mi esposa y mi hija estén seguras, hermanos, téngalo por entendido que yo debo poner en riesgo mi vida. Pero sale una cucaracha. Vamos a hablar de poner en riesgo la vida. Sale una cucaracha. ¿Ok? Y cuando está así caminando, uno todavía tiene valor. Pero cuando vuela, entonces cuando vuela la cucaracha, ¿qué hacen ustedes, hermano? Entonces usted ve al hombre arropado y la mujer pegando saltos, matando a la cucaracha. Y cuando la mata sale, ¿dónde está la cucaracha? ¿Dónde está? Claro, ya la mató la mujer. Yo la iba a matar, pero en una ocasión, no le vayan a contar esto a nadie. En una ocasión, yo creo que le he contado esto antes. Yo estaba de visita en una casa y de repente me llama, me tocan la puerta. Pa, Angelito, Angelito, mira, ven, hay una culebra. Una culebra en el cuarto de la familia, o sea, de los esposos de la casa. Y yo, bueno, vamos a darle a ver qué es lo que es. Cuando yo voy para allá, el hombre estaba agarrado así de la pared, montado en un mueble. Y la mujer buscando. Y yo, aquí hay algo raro. Aquí está algo fuera de diseño. Ojo, hay excepciones de ciertas fobias y ciertas cosas que son como que casos excepcionales, ¿no? Sin embargo, lo que quiero como que resaltar, aparte de esas fobias que son excepciones a la regla, pero nuestro perfil como hombre debe ser yo tomar la iniciativa por proteger a mi familia. Yo tomar la iniciativa por cuidar que no le pase nada a mi esposa. No puede ser que cuando haya un peligro uno mande adelante a la esposa. Dale tú adelante para ver qué te pasa y me avisa. Usted ha visto casos así, ¿verdad? De hombre que le dice, anda tú adelante, mi amor. Me avisa si todo está bien para yo salir a defenderte. No, usted es el que debe ir adelante, hermano. Yo soy el que debo ir adelante y ver si todo está bien. Ahora todo está bien, mi amor, vengan, que todo está bien. Porque nosotros como padres, como cabezas de familia, somos los que tenemos el rol principal de proteger a nuestra esposa y a nuestros hijos. ¿Cuántos hombres protectores hay aquí? Ojo, mi hermano, nosotros contamos con la protección del Todopoderoso. Nosotros contamos con la asistencia del Dios que todo lo puede. Es decir, nosotros no estamos solos. Nosotros somos una herramienta de Dios para proteger a nuestra familia. Pero el protector por encima de todo es Dios. Amén.
Así que sí, ahora sí, siéntase guapo y apoyado. ¿Cuántos hombres protectores hay aquí? Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor. No hay nadie que tiene fobia con las cucarachas aquí, ¿verdad? Ni con las serpientes, ok. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Hermanos, lo otro es que hay evidencias que José, como artesano, como carpintero, porque la palabra griega por carpintero es tectón, que puede ser como constructor, artesano, carpintero, ¿ok? Él le enseñó. Él desde temprana edad formó a Jesús en el oficio que él practicaba, que él ejercía. Se conocía a Jesús como el carpintero. ¿Por qué? Porque su papá terrenal o el hombre que lo crió era carpintero. Y en esto hay que hacer como que hincapié porque se ha perdido eso, hermano. Antes, si el hombre era carpintero, el hijo sabía de carpintería. Si el hombre era mecánico, el hijo sabía de mecánica. Pero hoy día eso se ha perdido. Es decir, el rol de transmitir los conocimientos no quiere decir que se vaya a dedicar a eso. No, pero que conozca el oficio, que lo tenga como una herramienta para la vida. Y hay padres que saben hacer todo. Saben soldar, saben pegar bloques, saben trabajar con plomería, saben trabajar con una cantidad de oficios. Y los hijos no saben hacer nada. ¿Por qué? Porque muchas veces el exceso o el desequilibrio en cuanto a la protección se malinterpreta. Porque por proteger al hijo, no hagas eso, hijo, yo lo hago. Y no dejan que el hijo martille, no dejan que el hijo aprenda, no lo guían, sino que lo sobreprotegen, porque la protección es una cosa y la sobreprotección es otra. Debemos protegerlos, pero también debemos guiarlos e instruirlos en su camino. Debemos protegerlos, pero también debemos educarlos y enseñarlos a cómo caminar y cómo vivir y cómo hacer las cosas. Entonces la sobreprotección ha llevado hoy día a tener niños que lo que saben es manejar un teléfono. Jóvenes con 18 años que no saben hacer nada, ni cambiar un bombillo. Pero el papá sabe muchas cosas. ¿Y por qué este joven no sabe? Porque está sobreprotegido. Y este es otro error. Nosotros debemos educar al niño, instruirlo en su camino, y eso implica formarlos en los oficios que nosotros dominamos. Así no se vaya a dedicar a eso, pero tiene una herramienta en la mano, porque yo como padre lo instruí. Porque yo como padre lo guié, lo direccioné a. Amados hermanos, yo creo que José nos dejó un perfil bastante interesante como un padre. El padre que le tocó terrenalmente a nuestro Señor Jesús. Un hombre justo y obediente a la ley. Hombres justos y obedientes a la palabra. Levanten la mano, ¿sí? Ok, listo, anotado. Hombres de fe y dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Ok, tíldenlo ahí, muy bien. Hombres con dominio propio que no se dejan llevar por las emociones. Ok, hay unos que dejaron la mano levantada, levántela ahí por fe.
Amén. Tíldenlo allí. Hombres que protegen a su familia, hombres protectores. Amén. Tíldenlo ahí. Y hombres que están dispuestos a instruir, a compartir de lo que saben hacer para formar el perfil de sus hijos. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor por estos hombres ejemplares, hombres de bien. Amados hermanos, con esto en nuestros corazones, con estas características en nuestros perfiles de padres, yo creo que vamos a ser mejores padres. ¿Cuántos lo creen? Si usted lo cree, póngase de pie y den un aplauso al Señor.